mi libertad comprada fue. Qué bueno. ¿Usted sabe de qué nos libró? De la condenación eterna, ¿eh? Pagó por nosotros para que vivamos esta libertad. Yo creo, hermano, que un aspecto importante de la libertad que Cristo nos ha dado es que debemos dar, ¿qué? Un buen testimonio en la familia. Amén. Ese es el tema de hoy. Un buen testimonio en la familia, ¿qué hace? Invita a los demás al arrepentimiento y a la santificación. La cita bíblica que estaremos utilizando es el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 16 hasta el verso 21. Así que allí estaremos utilizando como cita principal. La palabra dice: la palabra de Cristo more poco, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad ¿qué? Sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Padre bendito y amado, te doy gracias por esta palabra, esta enseñanza tan maravillosa y hermosa que tú nos das a través de ella. Yo te pido, Padre, que en este día tu palabra pueda ser entendida, tu palabra pueda ser asimilada y que cada persona que le escuche pueda procurar dar un buen testimonio en medio de su hogar, de su familia, para que esto sirva de incentivo para que otros que no conocen de ti puedan conocerte y los que ya te conocen se santifiquen, Señor. Que tu palabra nos enseñe esto en este día y que nosotros seamos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: un buen testimonio en la familia invita a los demás miembros al arrepentimiento y a la santificación. Cada vez se hace más necesario acentuar la unidad familiar. Siempre ha habido un bombardeo espiritual de maldad para producir separación y contiendas en las familias. Y esto ha sido tan grave que existen hermanos que son enemigos a muerte de otros hermanos, padres que se constituyen enemigos de los hijos o de algunos de ellos, también hijos que son enemigos de sus padres o de uno de ellos. Esta realidad en algunas familias es tan penosa que en vez de amarse se odian
y se han producido crímenes horrendos, hermanos, que como hizo Caín, han matado a su otro hermano, padre o madre, que han matado a un hijo, hijos que han matado a sus padres. No sé si ustedes vieron en esta semana que están revisando un caso de California. 2 hijos mataron a sus padres para poder cobrar un seguro de vida. ¿Qué les parece? Todas estas cosas son diabólicas completamente. Y esto, ¿dónde sucede? Sucede en personas que están bajo el poder de Satanás, personas que son esclavas del pecado porque no han nacido de nuevo en Cristo. Pero cuando una persona se arrepiente del pecado, se va a producir una transformación en su vida. Y en ese momento van a nacer ¿qué? Una nueva criatura. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al conocer a Cristo, está garantizada la salvación e inmediatamente se comienza a producir una segura transformación que en algunos casos es más rápida, en otros es más lenta. Por ejemplo, no todo el mundo madura espiritualmente en el mismo tiempo. Hay una persona que acepta a Cristo y rápido comienza a madurar. Hay otro que se toma más tiempo. Pero si está en Cristo, la Biblia dice que es nueva criatura. ¿Por qué una gente avanza más y otro avanza menos? Esto es dependiente de la participación o no que la persona les dé a los deseos de la carne en su vida. Hermanos, si usted y yo le damos cabida a los deseos de la carne, y vamos a ver, antes de continuar diciendo esto, quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles de los que están aquí sienten deseo de la carne? Yo levanto las 2 manos. Si les damos cabida, ahí es donde está el problema que nos impide crecer y madurar espiritualmente. Es importante entender que en este punto cada creyente debe hacer una reflexión, y es: si soy salvo realmente, tengo que luchar contra esas viejas costumbres pecaminosas que me impiden santificarse. Si todos los miembros de una familia ya conocieron a Cristo, ¿cómo es esa familia? Nueva. No pueden continuar divididos, no pueden continuar en conflictos y enemistados, porque deben darse un buen testimonio cristiano los unos a los otros. Ahora bien, esto pasa en una familia completa, pero puede ser que solo un miembro de la familia es el que conoce al Señor, como se dan casos donde tal vez el esposo es cristiano, la esposa no, o un hijo es cristiano, los padres no, o los hijos son cristianos y los padres no. Cualquiera que sea, es importante que entendamos que si un miembro de la familia es el que conoce al Señor, entonces ese miembro, ¿qué tiene que hacer? Dar un buen testimonio, debe comportarse entre los demás como un verdadero discípulo de Cristo, y esta conducta bíblica será el mejor llamado al arrepentimiento de toda la familia. ¿Usted sabe lo que es en una familia
cuando uno le predica al otro y el otro le dice, pero para yo vivir como tú, yo prefiero no ir a la iglesia, yo prefiero no ser cristiano porque la manera como tú vives es triste. Y hay gente que escucha esto y ni aún así cambia. Estoy hablando de creyentes, escuchan estas cosas y no cambian. Hay casos donde uno mira la proyección espiritual y en la familia hay alguien que es cristiano y da un tan mal testimonio que uno dice, Dios mío, ¿cómo se salvarán los demás miembros de esa familia? Ya nosotros sabemos que al instante del arrepentimiento, ¿quién hace morada en nosotros? El Espíritu Santo. Y algo que hace el Espíritu es que inmediatamente siembra la palabra de Cristo en cada vida nueva, cada vida que nació de nuevo. Desde ahí en adelante es responsabilidad de cada hijo de Dios cuidar el crecimiento de esa semilla que fue sembrada para que crezca y pueda dar abundantes frutos para gloria y honra del Señor. Vamos a ver si recuerdan algo. Cuando voy a un dealer a comprar un auto 0 millas, ¿cómo me lo entregan? Con el tanque lleno y limpio, ¿verdad? Y en buenas condiciones. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mantenerlo limpio, mantener el tanque lleno y cuidar, dándole mantenimiento para que el vehículo se mantenga en buenas condiciones. Eso es lo que el Señor hace con usted y conmigo. Cuando nos salvó, nos llenó el tanque del Espíritu, nos limpió y todo estaba funcionando bien. Es responsabilidad nuestra cuidar para que en nuestro andar las cosas sigan estando bien. El apóstol Pablo dice en Colosenses, capítulo 3, verso 16, la palabra de ¿quién? No del pastor. Una cosa es la palabra del pastor y otra cosa es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, como lo que hace un rato terminamos de cantar. Usted no solo canta, usted adora a Dios mientras canta. Es triste cuando un cristiano va al culto y dice, a mí no me gustaron esas canciones. Oh, pero qué presumido. ¿Piensa que fueron para él? Vamos a ver, ¿quiénes de los que están aquí cantan para algún hermano? Vamos a ver, ¿para quién son las canciones? Entonces a Dios a quien tiene que agradarle. Es a Él a quien tiene que honrarse. Usted y yo venimos ¿a qué? Adorar a Dios, no venimos a que si me gusta o si no me gusta o si... Hay gente que tiene problemas a veces hasta con el modelo de culto. La liturgia. Hermanos, en todas partes una liturgia se va a convertir en monótona, en todas partes, en la casa, donde quiera. Vamos a caer en monotonía, pero usted y yo, ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿Venimos a qué? Adorar a Dios. Aquí no hacemos ningún programa para que le agrade a una persona. Hacemos programa para que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Así que esto es lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo a nosotros. Que la palabra de Cristo more ¿cómo? ¿Cómo? En abundancia. Que estemos ¿qué? Llenos de esa palabra. ¿Qué es lo que es abundante? Algo que está lleno, algo que es mucho. Esa multiplicación abundante de la palabra en la vida del creyente es el resultado de procurar la santificación. Note la expresión que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Llenarse de la palabra es llenarse ¿de qué? Del Espíritu,
¿Quién inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. Cuando me lleno de esta palabra, me estoy llenando del Espíritu Santo. Porque cuando la palabra abunda en una persona, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? Vamos a ver. En el testimonio. Se va a reflejar en el testimonio. Cuando una persona está lleno de algo, ¿cómo se va a ver o no se va a ver? ¿Ah? Vamos a ver. Cuando un hombre o una mujer se llenan de alcohol, ¿se va a ver? Yo sé que esto yo lo he dicho muchas veces, y usted, pastor, si usted lo ha dicho, lo voy a decir otra vez. Un día mi esposa y yo veníamos por acá, por la Davis Boulevard, y vimos un señor amando un poste de luz, lo tenía abrazado así. Hermano, esto da risa y da dolor. Gente que con tantas luchas a veces para llegar a este país y vienen acá a destruirse. A destruirse. Cuando una persona se llena de algo, se va a reflejar. Cuando una persona, un cristiano se llena de la palabra, ¿dónde se va a ver? Los que los rodean lo van a ver. ¿Y cuáles son los más cercanos? La familia. Son los primeros que van a ver esa llenura de Dios. Cuando esa palabra mora abundantemente en una persona, se produce lo que sigue diciendo Pablo acá en este versículo, y es que entonces ese creyente va a enseñar a los demás la palabra. Si estamos llenos de algo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que estamos llenos. ¿Qué dijo Jesús? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, en República Dominicana hay gente que acostumbra a hablar diciendo malas palabras. ¿Así? Cualquier cosa, puede ser muy común. La comida, hablando de la comida que estuvo sabrosa, dice una mala palabra. ¿Por qué? Porque eso le sale automáticamente, porque de eso está lleno. De eso la persona está llena. De la abundancia del corazón habla la boca. Y un creyente que se llene de la palabra, ¿qué va a hablar? Mire lo que dice este verso 16. Dice, exhortándoos unos, ¿a qué? Con toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿Qué exhortar? Es levantar el ánimo con un consejo bíblico, pero aún siendo el consejo bíblico, si a quien se le da ese consejo no se le acompaña de un buen testimonio, ¿qué va a pasar con ese consejo? Mira, hay una frase que dice, lo que haces no me deja oír lo que dices. Amén. ¿La aprendieron? Lo que haces no me deja escuchar lo que me está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un mal testimonio, porque la persona no tiene un buen comportamiento. Y alguien puede decir, pastor, pero es que me he comportado mal. Pues es tiempo de arrepentirse y empezar a cambiar, porque ¿sabe algo que pasa? Una persona puede juzgarnos a nosotros y decir, mira este cristiano cómo se comporta. Aún en la familia, mira mi hermano, dice que es cristiano y mira cómo se comporta. Pero si nosotros nos arrepentimos y cambiamos esto, esa persona va a decir, oye, pero ha cambiado. Ha cambiado. Hay un cambio. Pero si seguimos igual, ¿qué testimonio de Cristo nosotros estamos dando? Hay creyentes que nunca comparten nada de la Biblia con sus familiares. No me levante la mano. Nunca comparten nada de la Biblia con sus familiares. Porque saben muy bien que no están dando un buen testimonio y esto lo descalifica para hablarles de Cristo.
Imagínense un cristiano en un trabajo celebrando todos los cuentecitos rojos y todas las cosas. ¿Cómo le va a hablar de Cristo a sus compañeros? Ahora, cuando ese familiar, sea padre, madre e hijo, dan un buen testimonio de Cristo, ¿qué va a pasar? Todos vivirán llenos del gozo de Cristo. El verso concluye diciendo que un creyente así, un creyente que tiene la palabra de Cristo morando en abundancia y que exhorta con esa palabra a los demás, ese creyente, ¿cómo vive? ¿Cómo se mantiene? Dice que se mantiene cantando al Señor en su corazón, sin ninguna duda, que un miembro de familia que vive así, ¿qué va a pasar? Va a crecer en santidad. ¿Y ese miembro cómo se va a mantener? Lleno del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Su vida estará llena de la presencia del Señor. Nosotros hoy vamos a ver cómo la Biblia dice claramente que todos nuestros actos en la vida deben ser hechos para glorificar el nombre de Cristo. Y el primer lugar en la lista de acción para glorificar al Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer lugar para glorificar a Dios? El hogar, la familia. Dios establece en su palabra que la primera responsabilidad de cada persona debe ser con su familia inmediata. Note, hermano, su primera responsabilidad que usted tiene no es con ningún hermano, ni siquiera con el pastor, es con su familia. La primera persona con las cuales tenemos una responsabilidad es la familia inmediata. Observe lo que dice en 1 Timoteo 5:8. Yo lo voy a leer en una versión que se llama versión del lenguaje moderno. Dice: pues quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Está esto claro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuidar a quiénes? ¿Quiénes son los primeros en cuidar? Nuestra familia, el hogar, los miembros de la familia. Hay personas que se cuidan de dar un buen ejemplo en diferentes lugares y se comportan generosos, cariñosos con los de afuera, pero cuando llegan a sus casas se transforman en otra persona. Parece que allí dan rienda suelta a todas aquellas actitudes carnales que todavía les dominan. Hermano, yo tengo un postulado muy sencillo. ¿Y cuál es? Si nosotros comenzamos la transformación espiritual y el buen testimonio en la casa, ¿qué va a pasar cuando salgamos? ¿Qué va a pasar? Todo lo demás va a fluir bien. No vamos a tenernos que preocuparnos por cómo me comporto. Todo va a estar bien en cualquier lugar donde estemos. Si un niño es bien educado en su casa, ¿qué va a pasar cuando esté en el vecino? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Desde luego que a veces los niños se comportan de ciertas maneras, a veces no es lo que reciben en la casa, pero son excepciones. El siguiente verso es incluyente. El siguiente verso no excusa ni excluye nada. Es el verso 17 de Colosenses capítulo 3. Dice: y algunas cosas que hacéis. ¿Ah? ¿Están viendo conmigo? Y todo, ¿qué es todo?
Todo es en la casa, todo es en el trabajo, todo es en la escuela, todo es en el lugar de diversión, todo es en el templo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en Él. Ay, hermano, hay cosas que la podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Yo puedo ofender a mi esposa en el nombre de Jesús? No puedo. Entonces no debo hacerlo, porque dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Abarca todo el comportamiento del creyente. Entonces incluye todo lo que decimos o hacemos en nuestra casa y con cada miembro de nuestra familia. A veces sucede esto. A veces hay malos testimonios y malos comportamientos en medio de la familia. Y esto no sale afuera porque las familias en ocasiones tratan de arropar esto. Pero eso está bien, eso está bien. Las familias tienen que protegerse. Ahora, hay una gran preocupación que no debe pasar por alto, y es que un día ese miembro de esta familia que no está dando testimonio de Cristo va a tener que presentarse delante de Dios. Y esa es la parte preocupante. Y déjeme decirle que esa es la parte que yo predico. Esta es la parte, es que un día voy a tener que estar delante de Dios. ¿Y qué voy a hacer? Debo de arreglar las cosas. Debo de luchar para que las cosas marchen bien. Por eso, hermanos, debemos procurar que en cada hogar nuestro demos testimonio de Cristo para estimular a los otros, para ayudar a los otros también a hacer lo mismo. Es importante que sepamos que aunque en el hogar haya mujer y marido, haya hijos y padres en Cristo, ¿qué somos todos? Vamos a ver, ¿qué somos en Cristo? ¿Qué somos? ¿Hermanos o no? ¿No somos hermanos en Cristo? Carmen y yo somos hermanos en Cristo. Amén. Y yo no puedo pasar por alto mi relación con Cristo por encima de mi relación matrimonial. ¿Ven? Es el punto que Dios quiere enseñarnos. Yo quiero enseñarles algo, ustedes lo conocen, o por lo menos aquí hay una generación que conoce muy bien acerca de esto. Mire, cuando se inventó la radio, solo se escuchaba AM. Algunos recuerdan AM, ¿verdad? La radio, el famoso radio. Que quiere decir amplitud modulada. Eso fue en el año 1930. Ya va a ser en 6 años. Se cumplen 100 años que se inventó la radio y se escuchaba en AM. Luego vino la transmisión en FM, frecuencia modulada. En AM se caracteriza por algunas interferencias y mala calidad del sonido, mientras que FM reduce las interferencias, mejora la calidad del sonido. En la radio, para mejorar la calidad del sonido, solo necesitamos hacer una cosa: mover ¿de qué? De AM, amplitud modulada, a FM, frecuencia modulada. Y eso se notaba, hermano, ese cambio, esa calidad en el sonido. Pero había que hacer ¿qué? Un cambio de frecuencia. ¿Qué le parece si usamos esto en el hogar? Tomando este ejemplo, parece que nosotros casi siempre estamos en ¿qué? Vamos a ver, ¿estamos en FM o en AM? En AM, en amplitud modulada. Y cuando escuchamos o vemos el comportamiento de un miembro de nuestra familia, lo hacemos en AM.
Y por eso es que tenemos muchos comportamientos con muchas interferencias de cosas malas. ¿Recuerdan cuando prendíamos la radio antes en AM? Había sonido, había que estarla ajustando un poquito y sonaba y mucho ruido y muchas cosas. Mire, hermano, nosotros actuamos en AM, por eso maltratamos, por eso ofendemos, por eso guardamos resentimiento y todas estas cosas. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Vamos a cambiar a FM para eliminar todas las interferencias del diablo y la mala calidad de las relaciones familiares. Amén. Esto no se le va a olvidar a usted, ¿eh? Yo espero que esta parte a usted no se le olvide del sermón. Así que de ahora en adelante vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Cuando estamos en AM, en el hogar, interferencia, maltratos, ofensas, resentimiento, el sartén volando. Los sartenes no vuelan, ¿verdad? Ni los platos. Bueno, hay unos platillos voladores por ahí, pero cuidado, que esas cosas no viajan en el hogar de un cristiano. Estaba viendo en el diccionario de la Real Academia Española que modular es variar con fines armónicos las cualidades del sonido o el habla o en el canto. Vamos a ver. ¿Podemos cambiar de frecuencia cuando vamos a perder la calidad espiritual en el trato con un familiar? ¿Podemos cambiar de frecuencia en ese momento? ¿Sí o no? ¿Podemos? Ya sabemos que vamos a perder la calidad. Ya sabemos que estamos en AM y yo quiero evitar esto. Evitar las interferencias del diablo. ¿Quién es el que le dice a una mujer: mira lo que te hizo tu marido, una semana castígalo? ¿Quién es que le dice a la mujer? Y esto está en ¿qué? En AM. Hay interferencia, hay problema. ¿Quién es que le dice al hombre: mira, castiga a tu mujer, no le haga esto que ella está pidiendo, deja a propósito los zapatos y los calcetines debajo de la mesa, no los quite, déjaselo a propósito, ella te pidió tal cosa, no se lo compre y luego di: me olvidé, perdóname, me olvidé? ¿Quién es que le dice esto al hombre? El diablo. Esto está en ¿qué? En AM, en amplitud modulada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Vamos a cambiar de frecuencia. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de cambio de frecuencia con lo que enseña la Biblia sobre las relaciones en los miembros de la familia. Y quiero que usted, que tiene su Biblia a mano, vea esta cita que hemos leído hoy, Colosenses capítulo 3, desde el verso 18 al 21. Vamos a hacer este ejercicio, ¿Qué dice Colosenses 3, 18? Vamos a ver, ¿lo ven? Casadas, ¿está qué? Sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mujer, cuando esté por perder la paciencia con ese hombre cabezón. Le gustó, Mujer, cuando esté por perder la paciencia, está en AM. ¿Qué tiene que hacer? Cambia de frecuencia. Cambia de marido ¿a qué? A hermano en Cristo. ¿Notan la diferencia? Cambia, ok, antes de hacer lo que hizo era mi marido, ahora después de lo que hizo es mi hermano en Cristo. Duele, ¿verdad? Pero es así, mis hermanos. Solo así, mujer, le dará buen testimonio, manteniéndole respeto como manda el Señor. Amén, mujeres. Maridos,
Verso 19. ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. El hombre debe ser cariñoso. Debe tomar a la mujer, a la esposa por el brazo, pero no para torcerlo. Debe tomarla por el brazo, pero no apretarla tanto que deje los moretones. Hermanos, hombres, cuando ya esté a punto de explotar con tu mujer, ¿sabe qué es lo único que tiene que hacer? ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Cambiar de frecuencia. ¿Cambiar de qué? De esposa a hermana en Cristo. Amén. Amén, hermano. Así que, ya sabe, hombre, cuando ya encuentre que no soporta más, tiene que cambiar de frecuencia, de AM, con todas esas interferencias. El diablo comienza inmediatamente a decirte un sinnúmero de cosas que son todas falsas. Vete a la calle, haz tal cosa, haz esto. ¿Quién trae esa interferencia? El diablo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cambiar de frecuencia y pensar que en ese momento de esposa ella es ¿qué? Mi hermana en Cristo. Por ejemplo, mi tarea como pastor es un poquito más difícil que la de cualquier caballero, porque aparte de que yo soy el esposo de Carmen, yo soy su pastor. ¿Y qué tengo que darle? Testimonio. ¿Usted cree que es fácil? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cambiar de frecuencia. Cuando todo está bien, mírala como esposa. Cuando no estén bien las cosas, mírala como hermana en Cristo. ¿Estamos claros, hermanos? Yo quiero que usted y yo hagamos ese acuerdo hoy. Amén. 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 Y las mujeres también. Vamos a hacer ese acuerdo. El esposo es mi hermano en Cristo cuando se porta mal. Cuando se porta bien es mi esposo. Amén. Amén, amén, hermanas, amén, hermanas. Si se está portando bien, es mi esposo. Si se porta mal, ¿qué es? Mi hermano en Cristo. Hombres, cuando la mujer se porta bien, ¿qué es? ¿Qué es? Mi esposa. Cuando se porta mal, ¿qué es? Mi hermana en Cristo. Porque solo así el hombre va a demostrar el amor y no va a maltratar a la mujer como manda Cristo. Pero las cosas no quedan ahí, ¿verdad? El verso 20 dice que, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto que agrada al Señor. Hijo, cuando sienta que tus padres te están haciendo enojar y que les puede faltar el respeto, solo tiene que hacer una cosa. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Cambiar de frecuencia de padres a ¿qué? A hermanos en Cristo. Hijo, tiene que pensar, cuando papá y mamá se están portando bien son mis padres. Cuando no me gusta, son mis hermanos en Cristo. Tengo que cambiar esa frecuencia y de esta manera, ¿qué va a pasar? Que los hijos seguirán siendo obedientes a sus padres y esto agradará ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al Señor. Esto va a agradar al Señor. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué falta? Padres. Mire, la palabra de Dios es tan perfecta, ¿eh? Esto es un solo pasaje, unos cuantos versículos. Verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Padre, cuando sientas que el enojo con los hijos por su mal comportamiento te pueden llevar a maltratarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando llegue ese punto? Cambiar de frecuencia y ya no verlos como como mis hijos, sino como mis hermanos en Cristo. Porque esto lo hace el Señor. Así que, Padre, si cambiamos de frecuencia, vamos a estar educando a los hijos con el amor y la paciencia que el Señor manda. Quiero concluir, mis hermanos, señalando en este día, como creyentes nacidos de nuevo, todos tenemos la responsabilidad de modelar la imagen de Cristo con nuestro comportamiento a los demás miembros de la familia. Vamos a ver, esto no se trata tan solo de la responsabilidad de los padres, sino también de los hijos. ¿El hijo cristiano tiene que darle testimonio a su papá y a su mamá o no? ¿Los padres son los únicos responsables? No. En el Señor son todos, son unos y otros. Los hijos son primero hijos de Dios y luego hijos de sus padres. Por eso primero tienen que reflejar la gloria de su Padre Dios delante de sus padres terrenales. Amén. ¿Está claro esto? Vamos a ver, los hijos. ¿Son primero hijos de quién? ¿De Dios o de papá y mamá? Son hijos de Dios, porque si no es por Dios. Entonces tienen que reflejar la imagen de su Padre Dios. ¿Dónde? Delante de sus padres terrenales. Padre, ¿los hijos qué son? Herencia de Dios. Por esto cada uno debe criar hijos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Cristo. Usted está creando hijos para gloria del Señor. Amén. ¿O acaso no deseamos que nuestros hijos un día estén eternamente con el Señor? Disfrutando con el Señor. Y para esto el Padre tiene que sembrar con el ejemplo la palabra de Cristo en las vidas de sus hijos. Familia completa, ya es tiempo de cambiar. ¿De cambiar qué? Ese doble comportamiento. Uno que parece piadoso fuera del hogar y otro muy diferente dentro del hogar. Cada miembro de la familia cristiana está llamado a influir en los demás, a lo interno de su familia, para ayudar con dos cosas. Mire, si cuidamos el testimonio nuestro comportamiento, vamos a ayudar con dos cosas. La primera de ellas es el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de quién? De cualquier miembro de la familia que todavía no conozca al Señor. Si nos comportamos mal, ¿cómo vamos a ayudar al arrepentimiento? Y también un buen comportamiento va a ayudar a la santificación ¿de quién? ¿De quién? De otros creyentes. Vamos a hacer influencia. Si un miembro de nuestra familia todavía no es creyente, ¿cómo va a querer servir a Cristo si mira un ejemplo contrario en los demás familiares que son creyentes? Debemos dar buen testimonio para contribuir con motivar al arrepentimiento ese familiar. Debemos querer con todas nuestras fuerzas que no se pierda, sino que ese ser querido nuestro vaya al cielo. Hermano, debemos crear conciencia con esto. El que murió sin Cristo se perdió. Aun sea nuestros hijos, aun sean nuestros padres, si murió sin Cristo, se perdió. ¿Y cuál debe ser nuestro anhelo? Primero que todo, yo creo que primero que todo, que nuestra familia se salve. Que nuestra familia vaya al cielo, no que vaya al lago de fuego.
El buen testimonio no solo ayuda con el arrepentimiento del ser querido que todavía está perdido, sino que también el buen testimonio de un miembro de la familia contribuye con la santificación de los demás miembros de esa familia que ya son creyentes. El buen testimonio produce ¿qué? Salvación y santificación. El buen ejemplo de comportamiento bíblico de un miembro de la familia va a incentivar a otro a buscar la presencia de Dios. Si cada miembro de familia modela la imagen de Cristo con su comportamiento, ¿qué vamos a tener? Si cada miembro de la familia modela la imagen de Cristo, ¿qué vamos a tener? Familias como salvadas y santificadas. Familias que estarán llenas de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermano. Y si tenemos familias llenas del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener iglesias? ¿Cómo? Llena del poder de Dios. Hermanos, ante un logro así, familias llenas del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? La adoración a Dios y la santificación se va a iniciar ¿dónde? ¿Dónde? En el hogar. ¿Y qué va a pasar cuando vayamos al templo? Se va a incrementar más. Hermanos, luchemos por tener familias llenas del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Cada persona aquí es miembro de una familia. Este mensaje no va dirigido a aquel, va dirigido a usted y a mí. ¿Cuál es nuestro compromiso? Dar testimonio en medio de nuestra familia. Amén. Vamos a orar por esto. Padre amado, quiero darte las gracias por esta palabra tan clara, esta palabra tan precisa, esta palabra que es una carga pareja para cada uno de nosotros. Ayúdanos para que cada uno, sea cual sea nuestro rol en la familia, demos testimonio. Que el testimonio tuyo sea evidente en los demás miembros de nuestra familia. Señor, que cada uno de los familiares nuestros pueda decir que verdaderamente somos hijos o hijas de Dios. Que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vencer esa mala costumbre, a vencer esos malos comportamientos, Señor. Padre, que cuando vayamos a perder la comunión, cambiemos de frecuencia. Ayúdanos, Señor, a mirar que en mi esposa, o en el esposo, o en el hijo, o en el padre, hay un hermano mío. Hay alguien que tú salvaste, que debo contemplarlo de esta manera. Ayúdanos, Padre, para que un cambio de frecuencia espiritual nos ayude a cambiar nuestro comportamiento, acostumbrarnos a pensar de esta manera para dar un mejor testimonio a nuestra familia. Que nuestro testimonio sirva para que otros seres queridos puedan conocer tu verdad y para que aquellos que la conocen puedan santificarse más. Esto te lo rogamos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puestos de pie, vamos a finalizar con una última alabanza y gozarnos en el nombre del Señor.
asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Increíble, invencible, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, 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 solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Cristo exaltado está. Cristo exaltado está. Amado Dios, le damos gracias y verdaderamente solamente usted, Señor, es increíble y es invencible. Gracias por habernos bendecido y haber hablado a nuestros corazones. Nos vamos, Señor, con la frecuencia FM a nuestros hogares. Y oramos, Señor, para que así permanezca. Hasta que regresemos, Señor, el próximo domingo. Y hasta que usted venga, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga nuestro regreso a nuestros hogares, nuestras labores durante la semana, nuestros compromisos, las citas en los médicos, donde quiera que, Señor, vayamos a tocar una puerta, nos esté guiando y nos esté bendiciendo. Rogamos, Señor, por nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, todos los estudiantes de la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Rogamos por ellos, Señor, para que los bendiga y los guarde donde quiera que vayan. Nos guarde en las carreteras, Señor, en nuestros trabajos y en nuestros hogares. Bendiga nuestra salud, Señor. Y gracias por habernos librado, Señor, de este huracán. Señor, síganos librando, síganos guardando, Padre. Y tenga misericordia de tanta gente que
que ha sido afectada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.